Buenos días, televidentes. El día de hoy vamos a ver el imperialismo en Inglaterra. Le vamos a explicar qué pasó, cómo pasó, para que ustedes mismos puedan tener una idea de lo que va a pasar después. Así que sigamos con el reportaje. Continuamos. El imperio surge como consecuencia lógica de la revolución industrial y la nueva economía capitalista. Se necesitan nuevos territorios de donde sacar las materias primas y nuevos mercados donde vender los productos. Durante la revolución industrial se produce un fuerte aumento de población, de manera que a final del siglo XIX la población europea pasó de 300 a 450 millones de habitantes. Por otro lado, la revolución se caracterizó también por los avances tecnológicos hasta tal punto que el hombre blanco sintió la sensación de poder y superioridad y anhelaba la conquista de nuevos territorios de donde mejorar la vida de personas inferiores. La superioridad técnica, política y económica y militar crea en el hombre occidental un sentimiento de superioridad que le lleva a una carrera por ocupar territorios y que afectará principalmente a África y Asia a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Los territorios ocupados pasan pues a depender económica y administrativamente de las potencias colonizadoras. Las consecuencias del imperialismo fueron diversas, pero entre los motivos que llevaron a dicha expansión están la existencia de dos formas de vidas diferentes: los estados imperialistas, dominadores, y los territorios dominados, las colonias. Excedente de población europea que necesita trabajo y que lo encuentra en las colonias emigración. Superioridad técnica y científica, poder militar, deseo de seguridad y poder político, deseo de extender la religión, creencia en la superioridad del hombre blanco y su obligación de civilizar a las otras civilizaciones no europeas. El mayor periodo de colonización europea tuvo lugar durante el Renacimiento. El Imperio Británico fue el más extenso de todos, ya que sus dominios se extendían por los 5 continentes. Los inicios del Imperio Británico se remontan al siglo XVI, con Elizabeth I. La reina apoyó la destrucción de los barcos españoles que traían, entre otras cosas, oro y plata del recién descubierto continente americano. Fomentó el asentamiento de comerciantes británicos en otras partes del mundo, creando así colonias. Hizo que las compañías británicas tuvieran todo el poder sobre los negocios que sus territorios o colonias, y convirtió a Irlanda en la colonia británica más importante. Enrique VIII obligó a los irlandeses a reconocerlo como su rey y aceptar su religión. Como anteriormente expusimos, el Imperio Británico fue el más extenso de todos. Comenzó a formarse en el siglo XVIII, pero alcanzó la madurez durante el largo reinado de Victoria, impulsado por la acción de sus ministros Disraeli y Chamberlain. Hasta entonces había controlado fundamentalmente territorios costeros o islas con claras aspiraciones comerciales o estratégicas. Algunos de ellos habían pertenecido a Francia, Holanda o España. El Cabo en el sur de África, la isla de Ceilán en el Índico, Malta y Corfú en el Mediterráneo, Gibraltar y Santa Helena en el Atlántico, etc. La derrota de Napoleón reforzó su posición dominante. Sus dominios se extendían por los 5 continentes. Asia. La constitución del Imperio Británico en Asia fue temprana. En 1885 ya se había completado. La India fue sin duda el dominio más importante. Se trataba de una colonia de explotación administrada desde 1777 por la Compañía de las Indias Orientales. Se convirtió en la principal suministradora de materias primas, algodón, yute, té, etc. Constituida en el eje del imperio, la construcción del Canal de Suez agilizó de manera notable las relaciones con la metrópoli. Para mantenerla protegida de los territorios coloniales de otras potencias, Gran Bretaña creó en torno a ella una serie de estados tapón, como Beluchistán en el actual Pakistán o Afganistán. A raíz de la sublevación de los cipayos, soldados indios del servicio de Gran Bretaña, la corona tomó directamente el gobierno de la India, que había estado dirigido por la citada CIA de las Indias Orientales. Otras áreas de dominio británico en Asia fueron Malaca y Singapur. Esta se convirtió en un punto estratégico en las rutas marítimas. Birmania, que había constituido un protectorado semi-independiente, fue anexionada en 1885, lo que supuso la creación de una vía terrestre hacia China. En China
que conservó nominalmente la independencia, amplió su influencia tras el Tratado de Nankín en 1842, que puso fin a la Guerra del Opio. A partir de entonces, China se vio obligada a ceder Hong Kong y a abrir 5 puertos costeros al comercio exterior. Ello dio paso a los llamados tratados desiguales, que no solo permitieron las injerencias británicas en los asuntos chinos, sino también las de otras potencias como Francia y Estados Unidos. Más tarde, en 1860, por el Tratado de Tientsin, el gran imperio asiático tuvo que transigir en la apertura de otros 11 puertos. En el Mediterráneo, un control de serie de coloniales jalonaban el camino hacia una India una vez abierto el canal de Suez. Desde Ginebra sucedió a Malta y a Suez. Pronto intervino el Egipto, que aunque conservó nominalmente su independencia, en realidad fue controlado por franceses y británicos. En África avanzó desde el sur, el Cabo, intentando enlazar con el Sudán. Cecil Rhodes se anexió los territorios que llevan su nombre, Rhodesia, hoy repartidos entre Zimbabue y Zambia. En esta progresión hacia el norte chocará con los Boers, pobladores de origen holandés establecidos en Transvaal y Orange, así como la población Zulu, a la que venció en 1879. Con esta conquista impidió que Portugal pudiera progresar de oeste a este y unir sus colonias de Angola y Mozambique. Esta expansión se completó con la incorporación de Nigeria, parte de Somalia en 1884, Kenia y Uganda en 1890. En el control del Valle del Nilo, chocó contra la otra gran potencia imperialista de África, Francia. Una vez alejado el peligro de una guerra entre ambas potencias, tras el incidente de Fachonda, en Sudán, el Imperio Británico se adueñó de una de las áreas más ricas de África, el sur, pródigo en oro y diamantes, y el Valle del Nilo, Egipto y Sudán, con sus fértiles cultos de algodón. Su control le permitió además proteger las principales rutas que conducían a la India. América. Canadá redondeó este imperio universal. Fue convertida en dominio en 1867, sintiéndole otorgado un amplio grado de autonomía. Honduras, Jamaica o Guayana constituyeron asimismo posiciones británicas. En el siglo XVII se crean las 13 colonias americanas: Virginia, Plymouth, Massachusetts, New Hampshire, New Haven, Connecticut, Rhode Island, Maryland, Pennsylvania, Delaware, las 2 Carolinas y Georgia. Los pobladores originales eran principales ingleses. Luego llegaron los franceses, los alemanes y los escoceses irlandeses. El único lazo de unión entre las colonias británicas era el rey y el hecho de que todas las colonias se dedicaban a la agricultura. También hubo comercio marítimo, especialmente desde Nueva Inglaterra, cuyos mercaderes y comerciantes trababan con Inglaterra, África y el oeste de las Indias. El imperialismo británico del siglo XVIII destaca por el Tratado de Utrecht, firmado en 1713, por el que Francia cedió a los ingleses la mayor parte de sus territorios americanos. La Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, como resultado de la rivalidad colonial entre franceses e ingleses. Fue durante esta guerra cuando los ingleses se hicieron con el control de la India. Acabó con el Tratado de París, con el que Gran Bretaña tuvo importantes territorios. La conquista por parte de los ingleses de Senegal y Gambia establecieron sus primeras bases en el oeste de África. Sin embargo, la independencia de las colonias americanas en 1776 se considera la consecuencia del enorme gasto que los ingleses tuvieron durante su periodo imperialista y colonizador, que tendrían que poner las miras en el este y en África para comenzar la pérdida de las colonias americanas. En el siglo XIX, tras la batalla de Trafalgar en 1805, Inglaterra se convirtió en la potencia naval más importante del mundo. Es entonces cuando el imperialismo se convirtió en una absoluta realidad, especialmente en los últimos 30 años del siglo. El imperialismo del siglo XIX fue distinto a los del siglo XVII y XVI, pues se centró en la explotación de los recursos y las personas. Principalmente se caracterizó por el imperio lo constituyen ahora África, Asia y el Pacífico. Los territorios conquistados eran ahora territorios ocupados y no nuevas sociedades como en siglos anteriores, donde una minoría europea controlaba la política y a la población nativa.
Hubo más prisa por ocupar territorios, lo que provocó guerras entre las distintas fuerzas europeas, que culminaron en la Primera Guerra Mundial. Las razones que explicar estas prisas por conquistar territorios son las consecuencias de la revolución industrial, es decir, el crecimiento de la capital, el crecimiento industrial y por lo tanto el incremento en el mercado y en los territorios, pues se necesitó encontrar nuevos mercados para los productos y obtener nuevas materias primas. Por otro lado, mucha gente emigrará para encontrar trabajo y mejores expectativas del futuro. Eso fue lo que pasó. Ahora les toca a ustedes hacer su propia conclusión. Hasta la próxima y buenas noches, Inglaterra.